Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy quiero contarles un poco sobre mi experiencia en la alimentación y nutrición de tilapia. Básicamente vamos a hablar algunos conceptos importantes como conversión alimenticia, ganancias de peso, entre otros valores, y aprender los diferentes tipos de alimento concentrado que se utilizan de acuerdo a la etapa fisiológica del animal. Pues vamos a ver todos esos aspectos importantes en cuanto a la nutrición y la alimentación de tilapia roja principalmente. Saben que la tilapia, los costos de producción más altos en producción de peces es el alimento concentrado. Por eso la importancia de aprender a manejar una muy buena tabla de alimentación, aprender a manejar, digamos que las cantidades de alimento, aprender a calcular alimento, aprender a calcular las conversiones alimenticias, ganancias de peso. Todos estos datos son muy importantes a la hora de mi producción, ya que si yo no tengo un control efectivo de estos datos, voy a tener, digamos que no va a tener unos resultados ideales. En piscicultura los costos de producción más altos son el alimento concentrado, estamos hablando de un 60-70% de costos de producción. ¿Por qué? Porque las materias primas que utilizamos en el alimento de piscicultura y los procesos de extrusión son más, digamos que son más complejos, por eso el costo del alimento concentrado en peces es más costoso, ya que es un alimento que tiene que flotar. Entonces este proceso de destruido, este proceso de cromvelizado para que el alimento pueda flotar tiene unos costos altos. También las materias primas del alimento concentrado son un poco más costosas. Entonces hoy vamos a aprender a calcular nuestras raciones. ¿Para qué? Para que podamos llevar un control mejor de nuestros animales. Si yo controlo la alimentación, si yo sé calcular las raciones de mis animales, voy a tener digamos que unos mejores resultados en mi cosecha o en mi producción. La importancia de una alimentación adecuada. El tipo de alimento, la cantidad de alimento, la distribución del alimento en sus raciones tiene unas implicaciones muy importantes en la hora de mi producción. Si yo no estoy, digamos que suministrando el alimento por la etapa fisiológica del animal, si yo no estoy calculando los requerimientos nutricionales, si yo no estoy calculando la cantidad de alimento que tengo que ofrecer, realmente podemos estar ocasionando, digamos que, tiempos de cosecha más largos, lo que nos, digamos, en pérdidas financieras, ya que las cosechas se van a alargar más de lo normal. Lo normal va a depender mucho, básicamente, de la etapa fisiológica del animal y la biomasa de los animales. Esa es la forma en que yo calculo la alimentación. Ahorita les voy a enseñar cómo calcular la alimentación en base a la biomasa, que es lo más importante. También es importante conocer que si hay unos excesos de alimentación, o sea, si yo estoy suministrando más del alimento que mis animales requieren, puedo estar ocasionando un problema en mis estanques, ya que voy a estar elevando los niveles de materia orgánica, niveles de nitrógeno. Entonces va a haber una eutrofización de mis estanques, ocasionando problemas en mis estanques, ocasionando problemas de materia orgánica, disminuyendo los niveles de oxígeno. Entonces es muy importante que antes de iniciar cualquier proceso conozcan muy bien la fase de alimentación, cómo se alimentan los animales. Términos importantes como conversión alimenticia y ganancias de peso son muy importantes en la parte de alimentación. ¿Qué es la conversión alimenticia? ¿Cuánto alimento, cuánto peso estoy ganando de acuerdo al consumo que estoy generando? O sea, si un animal se come 1 kilogramo, ¿cuánto está ganando este kilogramo en alimento concentrado realmente en ganancias de peso? Entonces básicamente a ese término se refiere lo que es la conversión alimenticia. Las ganancias de peso se pueden medir quincenales, mensuales. Básicamente recomendamos que sean mediciones que se hacen cada 15, cada 20 días máximo para poder llevar un seguimiento de nuestro cultivo. Es importante que conozcan que llevar unos buenos registros y una buena cálculo de raciones nos puede bajar los costos a nuestra producción hasta un 30%. Por eso la importancia de llevar los registros de producción, ya que esto nos van a permitir hacer un seguimiento a nuestro cultivo. Entonces, si yo hago una buena alimentación, si yo hago unos buenos cálculos, puedo bajar los costos de producción hasta un 30%. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a explicar un poco cómo se calcula la biomasa. Les voy a hacer un ejemplo con 5.000 peces con un peso promedio de 2.000 gramos. Entonces aquí está el ejemplo que les comentaba. Si tengo 5.000 peces de un peso promedio de 200 gramos, mi biomasa sería 5.000 peces por 0.2 kilogramos, que es lo mismo decir 200 gramos, tengo una biomasa de 1.000 kilogramos. Esta es la forma de calcular la biomasa. Recuerden, el peso promedio va cambiando de acuerdo a las semanas, entonces esto hay que hacer muestreos semanales para calcular nuevamente la biomasa. Y continuando con la cadena de alimentación,
Hoy voy a contarles uno de los términos más importantes en piscicultura, que es la conversión alimenticia. ¿Qué significa conversión alimenticia? Es la cantidad de alimento que yo ofrezco a mis animales para ganar 1 kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos kilos de comida estoy ofreciendo para que ellos ganen 1 kilo? Básicamente esa conversión alimenticia es muy importante conocerla, porque de eso dependen las ganancias de mi cultivo. Si estoy alimentando en exceso, si realmente ellos están convirtiendo, qué cantidad de alimentos están convirtiendo. Entonces es muy importante que conozcan este término. Muchas veces hablan de conversión alimenticia, pero no entienden qué es conversión alimenticia. ¿A qué se refiere este término? Básicamente lo que se refiere conversión alimenticia es cuántos kilos de alimento tengo que ofrecerles yo a mis animales para que ellos ganen 1 kilogramo de alimento. Ya les voy a enseñar cómo se calcula esta conversión alimenticia y la importancia que tiene para nuestro sistema de cultivo en tilapia. Muy bien, entonces aquí les voy a explicar cómo se calcula. Tenemos un peso inicial de 500 kilogramos y un peso final de 1500 kilogramos en un periodo, no sé, ponle 2 meses, 1 mes, y ofrecimos en este periodo 1500 kilogramos de alimento. Listo, entonces la fórmula que me dice cantidad de alimento sobre la ganancia. ¿Cuál es la cantidad de alimento? Ya lo dijimos, 1500 kilogramos. ¿Y cuál es la ganancia? Pues el peso inicial menos el peso final, o sea que una ganancia de 1000 kilogramos, perdón. Entonces, ¿qué simplemente es? Entonces acá simplemente es el consumo de alimento sobre la ganancia, me da una conversión alimenticia de 1.5. ¿Qué quiere decir? Que estos animales, para haberse ganado ese kilogramo, se tuvieron que comer 1.5 kilogramos de alimento concentrado. Es una conversión alimenticia buena, lo normal es entre 1.4, 1.5, ya conversiones por debajo de eso son excelentes conversiones alimenticias. Entonces tienen que tener mucho cuidado al calcular estas conversiones alimenticias, es un dato muy importante. Ahora estamos en la bodega de alimento concentrado. Voy a explicarles los diferentes tipos de alimento concentrado que utilizamos normalmente de acuerdo a la etapa fisiológica. Recuerden, cada animal, cada etapa fisiológica tiene unos requerimientos diferentes. Eso va en relación a su tamaño, a su peso principalmente. Entonces, iniciamos con un alimento al 45%, unos niveles de proteína mucho más altos, ya que los requerimientos del animal son más altos. Entonces, un alimento básicamente es una harina, porque el animal no tiene la boca o el tamaño de la boca suficiente para recibir un grano o un pellet más grande. Entonces, es muy importante que al principio empecemos a alimentar en harina, al alevino, ya que es un alevino que tiene una boca muy pequeña, entonces el tamaño de su boca no le va a permitir consumir un pellet. Entonces iniciamos al 45% de proteína. Posteriormente a esta harina, alimento el 45%, pasamos a un concentrado de 45% pero en pellet. Es un pellet más pequeñito. El animal ya ha crecido un poco, entonces ya tiene la capacidad de capturar este grano o este pellet. Entonces ahí en ese momento pasamos al 45%. ¿Cuándo? Cuando vemos que el animal ya puede ser a los 20 días, va a depender de la zona, porque a mayor temperatura el animal alcanza tallas más rápido. Entonces es muy importante ser muy visuales y ver si el animal ya tiene el tamaño de la boca ideal para este grano o a este pellet. ¿Listo? Entonces del 45 harina pasamos al 45 en pellet. De este podemos pasar a un 38% de proteína. Es un alimento que es un pellet un poco más grande, ya que el animal está un poco más grande. Los niveles de proteína, como vemos, van bajando, pero los volúmenes o las cantidades van aumentando de acuerdo a la biomasa. ¿Por qué? Porque el animal, los requerimientos van siendo un poco cada vez menores. Entonces ya un animal de 10, 15 gramos tiene unos requerimientos diferentes, entonces ya pasamos un alimento al 38% de proteína. Este alimento, ¿cuánto tiempo? Básicamente las tablas nos dicen que de acuerdo al peso, pero normalmente al mes ya podemos estar pasándonos a un 32% de proteína, que es otro pellet un poco más grande. A medida que el alimento concentrado va cambiando, el tamaño del pellet también va cambiando, se va incrementando. Entonces, más o menos al mes siguiente, podemos estar pasándonos a dar alimento de concentrado al 32%. ¿Cuánto tiempo? También va a depender de las condiciones climáticas, pero aproximadamente también son 20 días, un mes, va a depender mucho de la zona. Muy importante a la hora de alimentar, ser muy observadores. Observadores en el sentido de que ver si los animales sí están consumiendo el alimento, ya que hay momentos del día donde el día está más frío, o hay días donde está opaco el día y los animales no consumen lo mismo. Entonces yo no tengo que suministrar alimento si mis animales no están consumiendo. Yo tengo que hacer un tanteo, o sea, hago un primer
tiro una primera porción de la ración y o se alimentan o no se alimentan. Si no se están alimentando, no tengo por qué seguir arrojando el alimento concentrado. Es muy importante que sepan que el alimento concentrado es el costo más alto, entonces no puedo estar tirándolo a la deriva, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro primero que tiro un primer lance y los animales no comen, yo no tengo por qué seguir entregando alimento a mis animales. Ahí paro el alimento y me lo llevo para más tarde. ¿Por qué? Porque en días opacos, en días fríos, el consumo de los animales va a ser mucho menor. Entonces es muy importante que sepan esto, cómo se debe alimentar. Si yo veo que los animales no están consumiendo, no tengo por qué seguir alimentando, ya que el alimento que queda flotando es un alimento que se va a perder. Los animales no se comen un alimento ya húmedo que está flotando porque ese se va al fondo y contamina nuestros cuerpos de agua. Entonces es muy importante que aprendan a alimentar y que repartan ración si realmente los animales se están alimentando. Días opacos, días fríos, días lluviosos, los animales no se van a alimentar de la misma forma. Incluso hay días en que ellos no se alimentan, pero no va a haber ningún problema siempre y cuando no sea prolongado. Es muy importante que también conozcan que si los animales no están consumiendo alimento concentrado en días normales, puede haber un problema de sobrepoblación, un problema con los niveles de oxígeno. Un animal en un día soleado, un animal en climas cálidos, no tiene por qué estar inapetente. La inapetencia es uno de los principales factores, digamos, de sobrepoblación o factores que pueden estar afectando mi cultivo. O sea, algo está pasando en mi cultivo si mis animales en un día soleado como este no se están alimentando correctamente. Entonces es muy importante que aprendan a evaluar eso. Si yo tengo unos animales que no se están alimentando y es un día soleado, un día con buen potencial, tienen que estar observando esos animales porque puede estar habiendo presencia de problemas principalmente. Los principales problemas son con el oxígeno. A veces sembramos muchos animales, hay unas densidades de siembra muy altas y se ve afectado el oxígeno. El animal va a preferir respirar que realmente alimentarse. Entonces es un problema que hay que estar muy pendientes y detectarlo.